Padre nuestro, Padre celestial, gracias, gracias, porque nos ha levantado temprano para encontrarnos contigo, Señor, y para tener esta alabanza, esta reflexión, este poema, estos pedidos especiales. Todo en tus manos está, Señor, para que tú obres de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te lo suplicamos, Señor, que en esta mañana toque nuestras vidas a través de esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La imagen que proyectamos nosotros, o sea, el deseo de todo cristiano, debe ser reflejar la imagen de Jesús. Ese debe ser nuestro gran anhelo, reflejar en nuestra vida a Jesús. Si decimos que somos cristianos, necesitamos reflejar la imagen de Cristo. Por eso he escogido esta meditación, porque me ha ayudado mucho a mí y creo que puede ser de bendición para todos los que están presentes en esta ocasión. Realmente, la imagen que proyectamos es un reflejo de quienes somos. No solamente externo, pero también internamente. Nuestra imagen tiene que ver mucho con lo que nosotros somos. Es importante cuidarla y tener en cuenta que nosotros asumimos la responsabilidad de llamarnos cristianos y necesitamos reflejar esa imagen que Dios nos llama a proyectar. Cuidar la imagen como cristiano no solo se trata de cómo nos presentamos ante los demás, sino también de reflejar los valores y los principios de nuestra fe en nuestras palabras. Por eso en esta mañana yo traigo algunos consejos que espero que este grupo especial pueda seguir a través de su vida cristiana. Tome nota si es necesario, pero es muy importante que reflejemos la imagen de Cristo. ¿Hasta dónde debe llegar nuestra influencia como cristianos? ¿Hasta dónde? Si nosotros tomamos una piedrecita y la arrojamos a un lago, se forma una onda alrededor de la piedra y otra onda y otra y otra. Y a medida que se hace más grande, llega hasta la orilla del lago. Y lo mismo ocurre con nuestra imagen, nuestra influencia. Esta va más allá del alcance de nuestro conocimiento, de nuestro dominio, y obra en otros para bendición o para maldición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra influencia. Voy a repasar siete principios que he encontrado que son muy importantes que llevemos a la práctica para que nosotros podamos reflejar esa imagen de Jesús. Número 1, practica el amor, la compasión. No olvidemos reflejar el amor de Jesús para todos los que nos rodean. Ser compasivos es desarrollar tu empatía, ¿verdad? Esa característica especial para que nos llamemos cristianos. Junto con otras cualidades como la honestidad, la compasión puede reflejar que somos verdaderamente cristianos. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 12, que precisamente estamos estudiando ese libro en la escuela sabática de este trimestre. San Juan 15, 12 dice, este es el mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Son palabras de Jesús. Así que el primer ingrediente que debemos tener aquí es el amor, la compasión, para reflejar la imagen de Jesús.
El segundo ingrediente es la integridad. Vive con integridad. Sé honesto, sé sincero en todo lo que digas y en todo lo que hagas. Recordemos, hermano, que el respeto en nuestro entorno es importante. Vivir respetando las leyes y todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor es una manera de ser íntegro. Nosotros somos testigos de Jesús. Por lo tanto, nuestras acciones representan a Jesús. Y ese texto Salomón lo escribió en su libro de los Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 9. Él dice, las personas con integridad caminan seguras. Qué lindo, ¿verdad? Caminan completamente seguras, pero los que toman caminos torcidos serán descubiertos. Por lo tanto, la integridad juega un papel muy importante en nuestra entrega a Jesús. El principio número 3, sé humilde. La humildad es una de las cualidades que Dios ama en nosotros. Reconocer nuestras limitaciones, ¿verdad? Y no exaltarnos sobre las demás personas. A veces pensamos que lo que hacemos es lo mejor y que lo hacemos mejor que otros. No, se nos enseña a ser humilde. No es humillarse simplemente así y nada más, sino reconocer cuando cometemos errores, ¿verdad? O cuando no estamos capacitados para hacer algo, reconocemos hasta dónde podemos llegar. Por lo tanto, la humildad llega a ser el punto número 3 para nosotros representar la imagen de Jesús. Santiago, capítulo 4, versículo 6 dice, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué lindo, ¿verdad? Que Cristo Jesús nos dé gracias, porque nos dé esa gracia que necesitamos para representarlo a Él. El siguiente principio que tenemos, sé constante y perseverante en la oración. Y este grupo me hace entender a mí que este principio es practicado. Orar es conectarnos con Dios, y eso nosotros lo sabemos, es tener una relación constante con Él. Y para crecer en esa relación, nosotros necesitamos practicar la oración, que es una conversación con Dios. No es solamente pedirle cosas, pedirle sanidad, pedirle salud. También la oración es para presentarnos ante Dios con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, con nuestros problemas, con nuestras debilidades, con las dudas, con todo lo que nos pasa, presentárselo a Jesús. Orar es compartir con Dios y la perseverancia en la oración es parte de la imagen, de la influencia del verdadero cristiano. Por eso es que Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18 nos dice, nunca dejen de orar, nunca. Sean agradecidos en toda circunstancia, dice el versículo, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, lo que pertenecen a Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Ser constante en la oración. Y el último principio que quiero repasar, y es muy importante, es este. Escudriña la palabra de Dios. No digo leer la palabra de Dios porque leer es una cosa, pero cuando estudiamos y escudriñamos es diferente. Así pondremos nosotros en práctica
las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en su palabra, cuando verdaderamente la escudriñamos, cuando estudiamos un versículo y no entendemos lo que quiere decir, entonces vamos a otro versículo y encontramos más claridad del mensaje que Dios quiere que nosotros recibamos en el momento apropiado. Por eso es que el salmista dice que la palabra de Dios es lámpara, es luz a nuestro camino, porque ella nos lleva por la senda correcta. Por lo tanto, mi hermano, nosotros representamos esa imagen correcta de Jesús cuando nos proyectamos en la palabra de Jesús, cuando ponemos en práctica lo que estudiamos en ella, cuando compartimos lo que ella nos enseña, porque cuando tú y yo compartimos lo que ella nos enseña, entonces encontramos lo que realmente nosotros necesitamos. Otro principio más que debemos tomar en cuenta, no es el último, hay otro más. Mantén una actitud de servicio. El servicio es muy importante, mi hermano. Tener compasión de ayudar a otros, el servir. Cuando nosotros hacemos esto, demostramos que estamos realmente proyectando a Jesús en nuestras vidas, porque esa es una característica de Jesús. Y es una alegría compartir con otros. Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús vino para servir, ¿a qué has venido tú, mi hermano y hermana, al mundo? ¿A servir como Jesús? Estamos llamados a imitarlo a Él. Por lo tanto, este principio no lo podemos dejar fuera. Tenemos que imitar a Jesús en esto del servicio para que reflejemos su carácter. Y el otro punto importante, el otro principio que no se queda atrás, cuidemos nuestras palabras. Evitemos las palabras que puedan herir a otros o causar discordia. Como cristianos, nosotros debemos pensar antes de hablar. Y es muy importante. Con nuestras palabras podemos edificar o podemos destruir. Con nuestras palabras podemos presentar una imagen como cristianos o una imagen como personas que no nos importa Jesús. Con nuestras palabras nosotros podemos edificar, con nuestras palabras nosotros podemos testificar. Por lo tanto, la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, Él allí dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Qué lindo, mi hermano, qué interesante. A veces yo me pregunto, ¿por qué la palabra del Señor dice que lo que tú y yo hablamos cada día debe ser sazonado con sal y no con azúcar? Estuve investigando un poquito sobre esto, porque el azúcar es dulce, pero no preserva. La sal es salada, pero sí conserva algunos alimentos. Y muchas veces cuando una persona tiene un problema vocal, una infección o algo así, se recomienda tomar o hacer los buches de agua tibia con sal, porque la sal desinfecta. Por lo tanto, la palabra del Señor dice, nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, deben dar sabor, deben transmitir
ese sabor de una persona cristiana. Y aquí llegamos a los 7 principios, porque nosotros somos testigos de Cristo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestra vida. Somos testigos de Cristo. Vamos a repasar los 7 principios y asegurarnos de que lo tenemos por escrito para que podamos llevarlo a la práctica durante todo el resto de nuestra vida hasta que Cristo venga. Número 1, practica el amor, practica la compasión. San Juan 15:12 nos hace este llamado. Número 2, vive con integridad. Salomón dice que la integridad es parte del cristiano. Debemos ser sinceros, auténticos, debemos ser verdaderos. Número 3, la humildad. Santiago nos llama a ser humildes, a ser sencillos como fue Jesús. Número 4, mantén una actitud de servicio. El servir no cuesta nada. El servicio que nosotros podemos dar es para representar a Jesús, porque a eso vino Él al mundo y a eso viniste tú y vine yo al mundo a servir. Número 5, quizás no están en el orden que los di al principio, pero son todos importantes. Cuida tus palabras, porque con nuestras palabras edificamos o destruimos. Muchas veces yo sé que hemos tenido experiencia con esto, porque somos muy tentados a hablar y hablar y hablar, pero tengamos mucho cuidado con nuestras palabras. Y el penúltimo, seamos constantes y perseverantes en la oración. Y esta programación que tenemos en esta mañana nos ayuda a eso, a ser constante, a ser perseverantes, a orar cada día y mantener esta comunicación con Dios. Y por último, el estudio, el escudriñar la palabra de Dios. No simplemente leer, sino llevarla a la práctica. Estos principios son muy importantes porque a través de ellos nosotros podemos entender que nuestra influencia, nuestra imagen como cristiano necesita ser cultivada. Y estos principios nos ayudan a cultivar cada día esta imagen que debemos representar ante los demás. Estuve estudiando un poquito la vida de Alejandro Magno, que yo sé que ustedes han oído de este hombre, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, también se le llama, que fue un gran historiador, un gran soldado, un gran conquistador. Llegó a conquistar muchos países alrededor del mundo. Era un hombre muy importante, de mucho conocimiento, de mucha sabiduría. Dios le dio dones a este hombre realmente, y así yo lo puedo ver al leer su historia. Pero me llamó mucho la atención porque eh, Alejandro Magno tenía un pelotón de soldados, tenía un ejército de soldados y era uno de los pelotones más grandes de su época. Tenía tantos y tantos soldados que dentro del grupo tenía uno que se llamaba Alejandro. Tenía el nombre de este conquistador. Pero ¿qué pasa? Que este soldado Alejandro era un hombre muy cobarde, muy cobarde. Dice la historia que cuando iban a la guerra a conquistar otros países o cuando tenían que hacer ciertos esfuerzos, este hombre, miembro del pelotón, siempre mostraba cobardía, mostraba miedo. Y un día Alejandro reunió a todos los soldados y allí él dijo estas palabras y se la dirigió a este soldado que se llamaba Alejandro. Y él le dijo, pórtate como un Alejandro, si no,
cámbiate el nombre. Y me quedé pensando en estas palabras de Alejandro. Bueno, pórtate como un Alejandro o cámbiate el nombre. Pensando en eso, seguí leyendo la historia de él y encontré que él enfatizó allí en esta reunión con sus soldados lo siguiente. Él dijo, todos los que se dicen ser soldados, dijo él, deben portarse como soldados valientes. Yo digo, wow, qué interesante. Y al convertirlo a mi mensaje en esta mañana, encontré que todos nosotros, los que decimos ser cristianos, debemos entonces portarnos como soldados de Cristo, porque nos llamamos cristianos. Y cristiano quiere decir que seguimos a Cristo. Entonces debemos de ser fieles a Él. Debemos imitar a Jesús, debemos obedecer a Jesús, seguir a Jesús, siguiéndolo en cada cosa o cambiarnos el nombre de cristianos. Mi hermano, donde quiera que estemos, debemos demostrar que somos cristianos. Si tú trabajas allí, todo el personal debe saber que tú eres cristiano. Si tú vas a la escuela, todos tus compañeros de escuela y tus maestros deben saber que tú eres cristiano. Si tú vas a la farmacia, si vas al correo, si vas a Walmart, si vas al Publix, si vas a cualquier supermercado, y tú te encuentras con una persona, esa persona debe saber que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque tú reflejas a Jesús. Porque tú hablas de Jesús, porque tu imagen te delata como cristiano, porque tu influencia es diferente, porque tú pones en práctica los principios que hemos repasado en esta mañana. Por lo tanto, el apóstol Pablo así lo demostraba. Pablo dice en el libro de Efesios, anota esta cita y estúdialo un poquito más profundamente más tarde, pero Efesios 4:1 dice, dice Pablo, yo, pues, preso en el Señor, os ruego, eso es él hablando a los cristianos de esa época, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué interesante, ¿verdad? Si yo he sido llamada a ser cristiano, entonces yo debo andar conforme a ese llamado, digno o digna de ser llamado hijo o hija de Dios. Mi hermano, no olvidemos estos principios. Cristo Jesús debe vivir en tu vida y en mi vida desde que te levantas y aún dormido, debo pensar, aunque no pienso cuando estoy dormida porque realmente estamos como muertos, pero sí debo de acostarme con Jesús en mi pensamiento. Eres testigo de Dios con tus palabras, con tu comportamiento, con tus acciones, con tu vida. Somos testigos de Dios. Y es necesario entonces, mi hermano, que cuidemos esa imagen, siguiendo esos consejos que hemos repasado en esta mañana, para que podamos crecer, no solamente así por así de un crecimiento cualquiera, no, es un crecimiento espiritual, es un crecimiento de vida consagrada, de vida ejemplar, de manera que nosotros seamos fructíferos en Dios. Que muchos se interesen, mi hermano, en saber más de Dios al ver cómo yo reflejo la imagen de Jesús como cristiano. Para terminar,
yo quisiera llevarlos a ustedes a este punto. Cristo Jesús viene muy pronto, más de lo que tú y yo pensamos. Viene muy pronto. O quizás podemos pasar al sueño, al descanso, antes de su venida. Pero ya hasta ahí llegó nuestra vida. Viene el fin, mi hermano. Cristo ya viene y viene muy pronto. Y San Mateo 24:14 es una cita de conclusión en esta mañana y nunca olvides este mensaje. Nunca lo olvides. Hoy día, 18 de diciembre, este mensaje quede como un clavito en tu corazón para llevarlo a la práctica. San Mateo 24:14 es un versículo muy conocido. Allí dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. ¿Por qué? Por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Es decir, que la última señal para la venida de Jesús es la predicación del evangelio al mundo entero. Y una de las formas de hacerlo es a través de mi vida, a través de mi testimonio, a través de mi influencia, a través de mi imagen, a través de lo que yo presento ante los demás, a través de mis palabras, de mis acciones, de mi vida. Por lo tanto, es importante, mi hermano, y esta emergencia que tú y yo presentemos esa imagen como una carta especial de que Cristo Jesús viene pronto, ya está a las puertas. Elena G. de White dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 275, afirmando lo que dice este pasaje. Escuchen lo que ella dice. Ella dice, nuestra imagen como cristiano tiene una influencia casi irresistible. Tremendo, casi irresistible, porque mi imagen, lo que yo presento es más poderoso que mis palabras, por supuesto. Y el párrafo sigue diciendo, al revelar la imagen de Jesús en nuestras vidas, nosotros cooperamos con Él en la obra de salvar almas. Aleluya, amén, gloria a Dios. Así que esa es una de las formas de cooperar con la venida del Señor Jesús, mi hermano, mi hermana. Una forma de cooperar es representando a Jesús en mi vida como cristiano. El llamado esta mañana en esta reflexión es, mi hermano, ¿cómo estás tú viviendo? ¿Qué testimonio está dando tú a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué testimonio está dando tú en tu trabajo, en tus tareas diarias? ¿Cómo es tu vida? Reflexiona sobre esto, mi hermano, y despierta, porque Cristo ya viene. Y una de las maneras en que podemos apresurar su venida es con nuestra imagen como cristianos. Que Dios te bendiga y que realmente podamos reflejar esa imagen de Jesús. Padre nuestro, Padre celestial, pedimos tu ayuda y pedimos tu bendición en esta mañana. Queremos reflejarte cada día. Queremos enseñarle a otros que creemos en ti, que profesamos tu palabra y que te servimos de corazón. Oh Señor, ayúdanos a dar el mejor testimonio que podamos en nuestra vida, de tal manera que tú vengas pronto y nos venga a buscar. Gracias por esta oportunidad y que podamos crecer en ti a cada instante. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.